Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la solución de un caso que se trata de evaluación de bonos de la empresa Agroexport S.A. Sociedad Anónima. ¿Qué entendemos por valuación? Valuación es un proceso que relaciona el ingreso y el rendimiento para determinar el valor de un activo financiero. En este caso, nuestro activo financiero son los bonos. Entonces, ¿qué son los bonos? Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que usan las empresas y los gobiernos para recaudar grandes sumas de dinero o capital para poder financiar sus inversiones u operaciones. En este caso en específico vamos a hablar de los bonos corporativos. Por lo tanto, los bonos corporativos son también instrumentos de deuda a largo plazo que emiten las empresas para financiar sus inversiones u operaciones, que promete reembolsarlo dicho capital en el futuro en condiciones claramente bien definidas, ¿no? Entonces, esas condiciones lo vamos a ver cuando estemos desarrollando el caso. Entonces, para poder desarrollar un caso, siempre es aconsejable que primero debemos leer detenidamente, punto por punto, los casos. Una vez leído, y recién empezamos a extraer la información o los datos. Entonces, empecemos. Antecedentes. Agroexport S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de diferentes productos agrícolas, particularmente de granos de sésamo, chía y frijol a nivel internacional. Es decir, esta es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de granos de sésamo, chía y frijol. La empresa tiene una experiencia de más de 30 años, brindando productos de alta calidad para alimentos, con una trazabilidad desde la fase inicial hasta el destino final, y altamente competitiva, con la capacidad de lidiar con altos volúmenes de producción y comercialización. Entonces significa que esta empresa tiene bastante experiencia en el mercado, ¿no? Más de 30 años. Descripción de la situación. La competencia en el sector se ha vuelto muy intensa por el ingreso de nuevas empresas competidoras a nivel local e internacional, motivo por el cual la empresa planea invertir en la ampliación de su línea de negocio, que consiste en implementar una planta procesadora de aceite de sésamo, chía e industrializar los granos semilla y tener como resultado productos con valor agregado, y no solamente exportar como materia prima, como ser el turrón de sésamo, con el fin de darle un mayor valor comercial. Es decir, lo que esta empresa quiere hacer es poder industrializar sus materias primas y comercializarlos estos a un mayor valor. Para tal motivo, la empresa requiere una inversión de 50 millones de dólares o su equivalente en bolivianos. La junta de directorio junto a los ejecutivos de la empresa desean financiar esta inversión con la emisión de bonos, que tendrá las siguientes características. Estas son las características bien definidas de los bonos. Vamos con la primera. Moneda de emisión en bolivianos. Monto de la emisión, 348 millones de bolivianos, ¿no? Que es su equivalente a 50 millones de dólares. Valor nominal del bono, 10.000. A medida que vamos desarrollando, vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, valor nominal de los bonos, 10.000 bolivianos. Tasa de emisión fija, 6% anual. Plazo total de los cupones o plazo total de los bonos, 10 años. Es decir, estos bonos serán emitidos a un plazo de 10 años. Forma de pago de cupones, semestral. ¿Qué significa eso? Hay que pagar los cupones, es decir, la empresa emisora va a pagar estos cupones o estos intereses que se está comprometiendo a pagar del 6% de forma semestral. ¿Qué significa eso? 2 veces al año, cada 180 días. Valor de redención o amortización del capital, es decir, la amortización del capital
va a ser 100% al vencimiento, es decir, la devolución de este capital va a ser a su vencimiento del 100%. Continuemos. El día de la emisión, usted decide adquirir un bono en el mercado bursátil, aceptando todas las condiciones de la empresa emisora y las condiciones de mercado, por lo que usted desea responder algunas interrogantes que tiene, como ser: inciso A, ¿cuál es el valor que se tiene que pagar por el bono si el mercado exige un rendimiento del 6%? Que es igual a la tasa cupón que promete pagar la empresa emisora. Es decir, nos está preguntando cuánto estaríamos dispuestos a pagar por este instrumento financiero de renta fija si exigimos o el mercado exige un rendimiento del 5%. Inciso B, si la tasa de rendimiento exigido por el mercado fuera del 6.5% por las condiciones de la industria, del emisor y por las expectativas económicas, ¿cuál es el precio del activo financiero que se debe pagar en el día de la emisión o el día de la emisión? Entonces nuevamente nos preguntan cuál es el precio de este activo financiero si el mercado exige una tasa del 6.5%. Inciso C. Debido a la alta demanda de estos activos financieros en el mercado bursátil por los inversionistas institucionales, la empresa emisora decide colocar estos instrumentos financieros de renta fija a un precio de mercado de 10.380 bolivianos. Es decir, el valor de un activo financiero se determina de acuerdo a la oferta y demanda. Entonces, como estos activos financieros tienen una alta demanda por los inversionistas institucionales, que son las empresas aseguradoras, las AFPs, entre otros, entonces la empresa emisora lo que hace es comercializar por la fuerza de mercado a un precio de 10.380. Fíjense que el valor nominal del bono estaba fijada en 10.000, pero sin embargo el mercado hace que estos instrumentos se vendan por encima de su valor nominal, que es de 10.380 bolivianos. ¿Cuál es la tasa de rendimiento que exige el mercado? Entonces, eso es nuestra tercera interrogante. Entonces, a medida que vamos desarrollando el caso, seguramente van a ir apareciendo nuevos conceptos y vamos a ir explicando uno a uno. Entonces, una vez leído el caso, ahora estamos en condiciones de extraer la información, pero para ello lo que voy a hacer es abrir primero un libro de Excel, ¿no? Muy bien, ahora sí empezamos a extraer toda la información. Primero vamos a configurar nuestro libro de Excel. Muy bien, ahora sí, ¿qué información tenemos? ¿Cuáles son las características del bono? Monto de emisión. Monto de emisión. Aquí vamos a poner detalle, importe y unidad de medida, ¿no? El importe, la emisión es por un valor de 348 millones de bolivianos. Valor nominal de los bonos, valor nominal, $10.000 bolivianos. ¿Qué es un valor nominal? Es el
valor establecido del documento por la empresa emisora, sobre el cual se pagarán los cupones. Estos serán reembolsados en la totalidad al vencimiento, siempre y cuando el valor nominal sea igual al valor de redención, ¿no? Pero estos reembolsos de capital generalmente se lo hace al vencimiento, pero también puede ser amortizados en cuotas, como es en el caso de nuestro mercado boliviano. Nosotros vamos a ver después de este caso un instrumento, un bono específico emitido o colocados en nuestro mercado bursátil, que es la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces el valor nominal no es nada más el valor establecido del documento por la empresa emisora, que es sobre el cual se paga el cupón, y estos son reembolsados en el futuro en su totalidad, siempre y cuando sea igual al valor de la emisión, o también pueden ser reembolsados en cuotas. Entonces continuamos. Tasa de emisión. Tasa de emisión. Tasa de emisión fija. Es del 6% anual. Ahora bien, ¿qué es la tasa de emisión o la tasa cupón? Son los pagos periódicos que se compromete a pagar la empresa emisora entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Generalmente, la tasa cupón se expresa en un porcentaje del valor nominal. Es decir, es el interés que se compromete a pagar la empresa emisora a los tenedores de bonos, periodo a periodo, durante el plazo, que en este caso es 10 años. Entonces, otro dato que tenemos es el plazo total de los bonos. Plazo total. Plazo total, 10 años. 10 años. El plazo total es aquel plazo que va desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. ¿Qué información más tenemos? Forma de pago de cupones. Forma de pago de cupones. Me dice la forma de pago que es semestral, es decir, cada 180 días calendario. ¿Qué significa eso? Que el pago se tiene que realizar 2 veces en el año. 2 veces año. Es decir, los intereses que va a pagar la empresa emisora al tenedor del bono va a ser cada semestre. Eso significa que tiene que hacer 2 pagos por año. Tenemos valor de redención. Valor de redención. Valor de redención o amortización de capital. ¿Qué es el valor de redención? El valor de redención es el valor de la devolución del capital inicial a su vencimiento. Esto puede ser al 100%, más del 100% o menos que el 100%. Cuando es al 100% se dice que es a la par. Si es más del 100%, sobre la par. Y si es debajo del 100%, bajo la par. Vuelvo a aclarar que no necesariamente el valor de redención es a su vencimiento. Pueden amortizarse bonos en cuotas periódicas, ¿no? En este caso, la devolución del capital es 100% al vencimiento. Es decir, la totalidad de la devolución del capital
que es el valor nominal, va a ser a su vencimiento, 100%. Entonces, porcentaje. Muy bien. ¿Quién más tenemos? Entonces, esos son todos los datos que nos proporciona el caso. Y lo primero que vamos a preguntarnos es ¿cuánto es el monto del cupón que la empresa tiene que pagar anualmente a los tenedores del bono? En castellano me estaría preguntando cuál es el interés que esta empresa tiene que pagar a los tenedores del bono de forma anual, sin olvidarnos que los pagos lo tiene que realizar de forma semestral, es decir, 2 veces en el año, pero nosotros vamos a calcularlo de forma anual. Entonces, cupón. ¿A qué es igual el cupón? El pago de cupón no es nada más al valor nominal por la tasa de emisión. Entonces 6%, ¿no? La tasa de emisión. Eso está expresado en bolivianos año. Bolivianos año. Ahí está. Una vez extraído entonces los datos, ahora nos vamos o volvemos nuevamente al caso y traemos las interrogantes. Vamos a traer el inciso A. El inciso A. Esa combinación de celdas. Y ahí está. Inciso A. Muy bien. Ahí está la primera interrogante. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el valor que se tiene que pagar por el bono si el mercado exige un rendimiento del 6%, que es igual a la tasa cupón que promete pagar la empresa emisora? Es decir, la tasa de rendimiento que está exigiendo el mercado es del 6%. Lo mismo, es la misma tasa la que ofrece la empresa emisora. Entonces, básicamente nos está preguntando cuál es el valor de mercado al día de hoy de este activo financiero, de este bono. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de un activo? El valor de cualquier activo es el valor presente de todos los flujos de efectivos futuros que se espera que el activo genere durante el plazo. Es decir, lo que tenemos que hacer es actualizar los flujos que me va a generar este activo a una tasa de rendimiento, ¿no? Ese va a ser el valor de un activo. Y hay varias maneras de poder determinar el valor de un activo al día de hoy. Entonces, para que quede bien claro, lo primero que vamos a hacer es elaborar un cuadro de amortización de este activo financiero como ser bonos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar un cuadrito de amortización donde va a tener los siguientes encabezados: cupón, vamos a tener la fecha, vamos a tener periodo de pago, pero lo vamos a expresar en días. Después vamos a tener días acumulados, periodo de pago en días, periodo de pago en días,
vamos a tener días acumulados. Esto también lo vamos a ajustar. Vamos a tener amortización de capital. Amortización de capital. Los intereses, es decir, el cupón, que es el interés. Esto también lo ajustamos. Y finalmente vamos a tener el flujo. Entonces, para que no confundan esto va a ser número de cupones. Número de cupón. Esto también ajustamos. Muy bien. Ahora sí. Este va a ser el número de cupón 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que llegar ¿hasta dónde? El plazo es 10 años. Pero tengo que pagar cupones de forma semestral. Eso significa que tengo que hacer 20 pagos. O sea, tengo que pagar cupones por 20 periodos. En este caso por 20 semestres, ¿no? Que sería 2 por 10. O 10 años por 2. Porque cada año tiene 2 semestres. Entonces hasta 20. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora necesitamos una fecha de emisión. Entonces voy a aumentar una fila aquí. Voy a insertar una fila. Voy a agregar una fecha de emisión. O sea, cuándo vamos a emitir o cuándo va a emitir estos bonos la empresa Agroexpo. Entonces, fecha de emisión. Voy a asumir que lo estoy emitiendo hoy. ¿Qué fecha es hoy? Ahí está. No, pero esto es donde estamos en fecha corta. Ahí está. 21 de abril del 2020. Entonces, volviendo al caso. Estos cupones se pagarán de forma semestral, es decir, cada 180 días vencidos. Vamos a poner eso, vencidos. Cada 180 días vencidos. Entonces, colocamos, ¿cuándo tenemos que pagar el primer cupón? De aquí a 180 días. Entonces, hoy es 21 más 180. Lo colocamos en fecha. No es fecha. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está la fecha. Es decir, tengo que pagar el 18 de octubre. El siguiente tengo que pagar aquí, periodo de pago cada 180 días, ¿no? 180 días. Entonces ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy es 21, hoy es la fecha de emisión. Tengo que pagar de aquí a 180 días. ¿Estamos? Y los pagos van a ser 180, ¿no? Durante 10 años. Ahí están los 20, ¿no? El cupón se tiene que pagar cada 180 días vencidos. Por lo tanto, si el primer cupón se paga el 18 de octubre del 2020, ¿cuándo se pagaría el siguiente cupón? Vamos a poner todo en formato fecha. El siguiente cupón se pagaría el 16 de abril del 2021.
y eso puedo arrastrar o replicar hacia abajo, ¿no? Ahí está. Es decir, la fecha de vencimiento es el 28 de febrero del 2030, ¿no? 28 de febrero del 2030. Entonces, hagamos un pequeño análisis. A ver, si la fecha de vencimiento es el 28 de febrero del 2030, menos la fecha de emisión, que es el día de hoy, hay 3.600 días. Eso significa 3.600 dividido entre 360, que son los días que tiene el año, estoy hablando de año comercial, son los 10 años que está aquí, ¿no? Ese es el plazo, 10 años. Muy bien. Días acumulados, 180. Días acumulados hasta el periodo 2, es decir, hasta el cupón número 2, va a ser 180 días acumulados anterior, más los días del periodo 2, 360. Y esto puedo replicarlo hacia abajo y seguramente va a salir los 3.600 días que teníamos aquí, ¿no? 3.600 días. Esos son los días acumulados. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, hasta aquí. Entonces ya tenemos elaborado nuestro cuadro de amortización al 50%. Amortización del capital. ¿Cuándo se va a reembolsar este capital? Dice amortización de capital 100% al vencimiento. Entonces el 100% de ese capital serán reembolsados al vencimiento, ¿no? Los 10.000 al vencimiento. Ojo, aquí lo que estoy haciendo o estoy evaluando simplemente el valor del bono al día de hoy por un activo financiero, es decir, por un bono. Puedo evaluar también por el total de bonos, ¿no? Que simplemente cambiaría la operación, ya no agarraría 10.000, sino los 348 millones. Que cuando terminemos el caso al final lo vamos a realizar para que quede bien claro. Entonces el desembolso del capital va a ser a su vencimiento del 100%. Los cupones. Esta empresa se comprometió a pagar cupones de forma semestral, 2 veces al año. ¿De cuántos son esos cupones? De 600 bolivianos año. Pero como se los está pagando de forma semestral, entonces estos 600 hay que dividirlos entre la forma de pago, ¿no? Entonces básicamente va a ser los 600, inmovilizamos porque vamos a replicar hacia abajo, dividido entre 2, que es la forma de pago, 300, y eso pues replicamos hacia abajo, ¿no? Entonces aquella persona que compra un bono va a recibir de forma semestral 300 bolivianos. Si compró 2 bonos, 600 bolivianos, es decir, cada 180 días, ¿no? ¿De qué otra manera puedo calcular estos cupones? Puedo calcular también de la siguiente manera, utilizando la siguiente ecuación. Entonces voy a abrir un Word para editar la ecuación. El cupón, lo primero que calculé como una opción 1 es que el cupón no era nada más al valor nominal por la tasa de emisión. Esta era una ecuación que utilizamos, ¿no? Para calcular el valor de este cupón, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, estas formulitas, la forma del cupón. Después lo vamos a hacer de forma ordenada. ¿Y cómo podía haber calculado también de otra manera? Generalmente esto se utiliza, este segundo
segunda ecuación se utiliza cuando el intervalo de pago de un cupón entre otro cupón no son iguales, es decir, que se pagan cada cierta fecha, es decir, cada 15 de junio y cada 15 de diciembre, ¿no? Entonces ahí en todos los periodos no hay 180 días, o debe haber más de 180 días, porque no olvidemos que un año tiene 365 días, y si el año es bisiesto vamos a tener 366 días. Entonces esta segunda ecuación nos va a permitir o facilitar calcular cuando los intervalos de pagos de los cupones de uno entre otro no son iguales, ¿no? Entonces, pero lo vamos a desarrollar. Entonces sería, el cupón va a ser igual nuevamente al valor nominal por el plazo del cupón dividido entre 360, que son los días que tiene el año, ¿no? Pero aquí nos veamos valor nominal por tasa cupón. Ahí está. Esta es la otra manera de calcular el cupón. Entonces fíjese que va a salir la misma operación si nosotros realizamos. Fíjese, estos 600 lo calculamos de esta manera, ¿no? Pero para hacerlo semestral lo que he hecho es dividirlo entre la forma de pago. Pero si yo quiero calcular con esta otra segunda ecuación, entonces también puedo hacerlo. Entonces me dice valor nominal, ¿no? Inmovilizo o fijo por la tasa cupón 6%, también inmovilizo por el plazo de pago de los cupones, que son cada 180 días. Eso lo voy a dejar libre porque vamos a replicar hacia abajo, dividido entre 360, que son los días que tiene un año comercial. Entonces, como no tengo aquí, lo vamos a colocar manualmente. Ahí está. Si usted replica la información, va a tener el mismo importe, ¿no? Entonces esto nos va a servir cuando el intervalo de pago de un cupón a otro no son iguales, es decir, cuando no son iguales el periodo de pago. Por ejemplo, podía haber sido 182 días aquí, ¿no? Podía haber sido 183 días aquí. Entonces fíjese, los pagos no son, los intervalos de pagos no son iguales, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante para un caso en específico del mercado boliviano. ¿Okay? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces nosotros nos quedamos con la forma más sencilla, que no es nada más. De esta manera calculamos el cupón anual, pero como mis pagos son semestrales, entonces los 600 lo divido entre la forma de pago 2, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi flujo? Mi flujo va a ser la amortización del capital más el cupón. Mi flujo del periodo 1 al periodo 19 va a ser exactamente el mismo importe, que está compuesto por el cupón, excepto en el año 20. En el año 20 la empresa emisora tiene que hacer la devolución del capital más el pago del cupón 20, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro cuadro. Ahora lo que vamos a hacer aquí es calcular lo que nos están preguntando. Entonces, pero lo vamos a dar un buen formatito para que se pueda ver de forma elegante, es decir, lo vamos a echar maquillaje. Pero aquí pasó algo.
Bien, entonces eso es el cuadro de amortización del bono. Ahora lo que necesitamos es responder a las preguntas. Responder a las preguntas. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar el encabezado y vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, a ver, inciso A dice: ¿cuál es el valor que se tiene que pagar por el bono si el mercado exige un rendimiento del 6%, que es igual a la tasa cupón que promete para el bono? Es decir, me está pidiendo que yo calcule el valor presente del bono, que va a ser el precio al día de hoy, con una tasa de descuento del 6%. Es decir, estos flujos los tengo que descontar a una tasa del 6%. Entonces aquí vamos a colocar esa información: tasa de rendimiento. Tasa de rendimiento. En este caso me dice que es del, bueno, ahí lo tengo, 6%. 6%, tasa de rendimiento. 6%. Esta tasa es igual a la que se comprometió a pagar la empresa emisora, ¿no? Pero esta es la tasa que exige el mercado. Esto está anual. Ahí está. Entonces, esta es la tasa de rendimiento. Con esto lo que vamos a hacer es calcular el valor presente. Valor presente, que es el precio de mercado. Precio de mercado. Habíamos dicho que para no descompaginar vamos a utilizar el mismo formato. Utilizamos el mismo formato para no estar descompaginados. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el valor presente o el valor actual? Lo único que tengo que hacer es descontar los flujos a una tasa, que en este caso es rendimiento de mercado. Para ello voy a utilizar una herramienta financiera que es valor actual, BNA de un flujo, que la primera información que me pide es la tasa, y la tasa es del 6%. Pero no olvidemos que la forma de pago son semestrales de los cupones y esta tasa es anual, ¿no? Entonces, para hacerlo semestral tengo que dividirlo entre la forma de pago, que son 2 veces. ¿Qué significa eso? Que el año tiene 2 semestres, por lo tanto divido entre 2. Punto y coma, y me pide el valor de los flujos, que es a partir del periodo 1 hasta el periodo 20. Es decir, del semestre 1 hasta el semestre 20. Entonces, el valor presente del bono es de 10.000, que es igual a su valor nominal. Eso significa que este activo financiero se negocia en el mercado a su valor nominal, es decir, a la par, ¿no? Eso va a suceder siempre y cuando que la tasa de rendimiento de mercado sea igual a la tasa de emisión o la tasa cupón. Entonces, vean, la manera de resolver de manera sencilla es elaborando nuestro cuadrito de amortización. Pero hay otra manera también de resolverla. Hay otra manera también de resolverla que lo vamos a realizar en este momento. Entonces, esto es una opción. Entonces, vamos aquí a colocarlo algo. Entonces, insertar. Aquí lo vamos a colocar como opción 1.
Yo tengo otra opción para poder desarrollar o resolver también este caso. Tengo otra opción. A ver. Esta es la opción. Entonces tengo otra opción, por ejemplo, vamos a poner la opción 2. Y lo voy a ver, aquí mismo lo voy a desarrollar. Aquí mismo. Que me pide el valor presente o el valor actual del bono, que es el precio de mercado. Valor presente, que es el precio de mercado. Precio de mercado. Ahora bien, entonces calculamos el valor presente. También, pero esto vamos a calcular, hemos dicho, la opción 2. La opción 2. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Aquí vamos a utilizar una función que se llama valor actual. Tasa. La tasa que exige el mercado es del 6%. No olvidemos que la forma de pago son semestrales, por lo tanto dividimos entre la forma de pago, que son 2. Punto y coma. NPER. NPER es el plazo, es decir, el número de cupones que tiene que pagar la empresa. En este caso tiene que hacer por un plazo de 10 años, pero tiene que pagar de forma semestral, por lo tanto van a ser 20 periodos, es decir, 20 cupones. Pago. Tiene que pagar los cupones, ¿de cuánto? De 300 cada uno de ellos. Pero al hacer la opción 2, voy a asumir que no vamos a realizar este cuadro de amortización. Por lo tanto, mi cupón sería 600, que son anuales, lo divido entre mi forma de pago, que es semestral, es decir, va a ser los mismos 300 que está aquí. Punto y coma. Y mi valor final, que es el valor final. Pero algo que me estoy olvidando es lo siguiente: los pagos tiene que estar con signo negativo, y el valor final, en este caso la devolución del valor de redención al 100%, que es los mismos 10.000, también con negativo, porque la empresa tiene que hacer un pago, es decir, tiene una salida de efectivo. Entonces lo que voy a hacerlo es darlo enter. Ahí está, los mismos 10.000 aquí, ¿no? Los mismos 10.000. Ahí está. Entonces fíjese, esto está expresado en bolivianos. Ahí está. ¿Cuál es el precio de mercado en el día de hoy de este activo financiero? Es de 10.000 bolivianos por cada bono. Entonces, como ustedes podrán ver, es exactamente lo mismo. Hay una tercera opción. Entonces vamos a colocarlo como tercera opción. Esta tercera opción, vamos a volver aquí. Tercera opción. Entonces, ¿en qué consiste esta tercera opción? Esta tercera opción consiste en que también podemos calcular el valor presente de un bono utilizando de forma manual, utilizando la ecuación de una anualidad. Es decir, lo que tengo que hacer es actualizar estos flujos al día de hoy. Y como son constantes estos flujos, entonces utilizo una ecuación de una anualidad, ¿no? De una anualidad, utilizando esta ecuación. Entonces, ahí está, utilizando esta. Entonces fíjese, dice cupón. El cupón
es de 600, pero sin olvidarme que mi forma de pago es semestral. Entonces mi cupón va a ser los 600 dividido entre la forma de pago. Todo eso tiene que estar multiplicando a todo lo que está aquí. Paréntesis, y voy a abrir otro paréntesis. 1 menos paréntesis 1, o sea, es como estaría calculando en calculadora, ¿no? Más la tasa de rendimiento, en este caso es 6%, pero no olvidemos que esta tasa es anual y mi forma de pago son semestrales, por lo tanto lo tengo que dividir entre 2. Cierro paréntesis, elevado, ¿no? El sombrerito elevado a la menos n. Entonces, elevado a la menos n. ¿Quién es ese n? Es los números de cupones que tiene que pagar la empresa emisora. En este caso son 10 años, pero tiene que pagar 2 veces al año, entonces se convierten en 20 cupones. 10 por 2, 20. Todo eso está en el numerador. Todo eso está en el numerador. Dividido entre la tasa nuevamente. Sin olvidarme que la tasa es anual, lo tengo que dividir en semestral. Entonces, 6% dividido entre 2, que es la forma de pago, ¿no? La forma de pago. Ahí está. Y cierro paréntesis. Ya tenemos toda esta operación. Más, dice, el valor de redención. En este caso es 100%, es decir, la devolución va a ser al 100% del valor nominal. Entonces, los 10.000 dividido entre 1 más el rendimiento. Nuevamente el rendimiento es anual, lo tengo que llevar a semestre porque la forma de pago son semestrales. Y eso elevado a n. ¿Cuántos cupones? No se olviden que este importe está en el periodo 20, lo tengo que llevar al día de hoy, es decir, por 20 periodos. Entonces, 20. En este caso lo vamos a vincular 20. Va a ser el plazo por la forma de pago, ¿no? 20. Y le damos Enter. Ahí está. Entonces, fíjese, hemos calculado de 3 maneras nuestro valor presente del bono, ¿no? De 3 maneras. Muy bien, de 3 maneras. Entonces ustedes eligen la opción que les sea más familiar para poder desarrollar el caso. Entonces ya estaríamos con eso respondiendo el inciso A, ¿no? ¿Cuál es el valor que se tiene que pagar por el bono? Se tiene que pagar de 10.000 bolivianos, que es igual a su valor nominal. Ahora vamos nuevamente al caso y con el inciso B. Con el inciso B. Entonces vamos a poner aquí inciso B. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Ahora bien, esto lo vamos a hacer, lo ordenamos bonito, ¿no? Esto es para la ecuación 1. Muy bien. Entonces, por tema de cuestiones de tiempo, ya no lo voy a desarrollar por las 3 opciones. Por facilidad voy a utilizar la opción 2, que es mucho más cortito que la opción 1. O sea, a pesar que esto es
más familiar, más sencillo. Fíjense que simplemente utilizo una función y vinculo la tasa que me pide y agarro los flujos, pero sigue siendo moroso, ¿no?, para poder desarrollar bajo la opción 1. Entonces vámonos a la opción 2. Entonces lo que voy a hacer es copiar el formato, ahí está. Entonces nuevamente, si la tasa de rendimiento exigido por el mercado fuera del 6.5% por las condiciones de la industria, del emisor y por las expectativas económicas, ¿cuál es el precio del activo financiero que se debe pagar el día de la emisión? Es decir, nuevamente me están preguntando el valor presente del bono, es decir, el precio del bono que yo tengo que pagar. Pero ya las condiciones del mercado cambiaron. Ahora el mercado en este caso exige ya no un rendimiento del 6%, sino que del 6.5%. Entonces con esto nuevamente calculo el valor presente. Es decir, ahora estos flujos los tengo que descontar. Ya no al 6%, sino que al 6.5%. Entonces colocamos igual, valor actual, nuevamente la tasa, 6.5%, sin olvidarnos que esto es anual y la forma de pago son semestrales, entonces dividimos entre 2. Punto y coma. Ahora me solicita información de NPER, que es el plazo son 10 años, pero no olvidemos que la forma de pago son semestrales, entonces multiplicamos por las 2 veces en el pagos que se realizan en el año. Punto y coma. Ahora me solicita la información del pago. El pago son los cupones, ¿no? Siempre con negativo. Los cupones son de 600, pero no olvidemos que son anuales y yo los tengo que pagar de forma semestral. Entonces nuevamente dividimos entre la forma de pago. Punto y coma. Y finalmente solicita la información del valor final, que en este caso es la devolución del valor nominal al 100%. Entonces los 10.000. Y cierro paréntesis. Negativo, pero hay algo que me olvidé, colocarlo el negativo al valor final, ¿no? Que no lo suceda eso. Ahí está. Entonces ahí tenemos el valor presente o el precio de mercado del bono cuando el mercado exige un rendimiento del 6.5%. Entonces si nosotros comparamos con el inciso A, el valor presente era de 10.000, ahora es menos que 10.000, es de 9.636.52. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque con esta operación podemos sacar una conclusión. La relación que existe entre el precio y la tasa de rendimiento es inversa. ¿Qué significa? Si la tasa de rendimiento es mayor a la tasa de emisión, entonces el precio de mercado va a ser menor. Si la tasa de emisión fuera menor a la tasa de emisión, si la tasa de rendimiento fuera menor a la tasa de emisión, el valor presente del bono sería mayor a 10.000, ¿no? Entonces, en conclusión, la relación que existe entre el precio y la tasa es inversa. Uno crece, el otro disminuye. Entonces, se va a dar 3 situaciones. Vamos a tener 3 situaciones que son estos de acá. A ver si podemos hacer un poquito. A ver. Vamos a tener 3 situaciones. Entonces vamos a tener estas situaciones. Es decir, el precio de mercado de un bono puede estar bajo la par, a la par o sobre la par.
¿Cuándo es bajo la par? Cuando el valor de mercado es aquí es menor. Aquí tiene que ver, aquí hay un error. Ahora sí. Entonces puede tener estas tres situaciones un bono. Bajo la par, cuando el valor de mercado es menor a su valor nominal. Como en este caso, el valor del bono es menor a su valor nominal. Fíjese, 9.636 es menor que 10.000. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la tasa de emisión es menor que la tasa de rendimiento de mercado, o cuando la tasa de rendimiento de mercado es mayor que la tasa de emisión. Fíjese, 6.5 es mayor que 6%. Entonces la segunda situación es que un bono puede tener un valor a la par. ¿Cuándo es a la par? Cuando el valor de mercado es igual a su valor nominal, como en la situación A, ¿no? Cuando la tasa de rendimiento es igual a la tasa de emisión, el valor de mercado es igual a su valor nominal, ¿no? Eso va a ser a la par. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la tasa de emisión es igual a la tasa de rendimiento de mercado. Y un bono puede fluctuar también sobre la par. Esto sucede cuando el valor de mercado es mayor al valor nominal. ¿Y en qué situación se va a dar esto? Esta situación se va a dar cuando la tasa de emisión es mayor que la tasa de rendimiento de mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el inciso B, si en la constructura del inciso B, la tasa de emisión sea mayor que la tasa de rendimiento de mercado? Es decir, por ejemplo, sea un 5% del rendimiento de mercado. Entonces significa que tiene que ser sobre la par, es decir, el valor de mercado tiene que ser mayor al valor nominal. Entonces le damos Enter y fíjate, y se está cumpliendo, ¿no? Que el valor de mercado es mayor al valor nominal. 10.700 es mayor que 10.000, ¿no? Entonces estos son las fluctuaciones que puede tener un bono, ¿no? Y esto, el valor de mercado de un bono depende del rendimiento de mercado. Básicamente el precio de mercado depende de la tasa de rendimiento de mercado. Ahora sí, entonces ya tenemos inciso A e inciso B. Ahora vamos a empezar a desarrollar el inciso C. Entonces copiamos la interrogante y vamos a traer esta información. Ahí está. Pero no combinó bien, vamos a ponerlo 4 entonces. Inciso C, ¿no? Inciso C. Ahí está. ¿Qué es lo que nos pide el inciso C? Dice, debido a la alta demanda de estos activos financieros en el mercado bursátil por los inversionistas institucionales, la empresa emisora decide colocar estos instrumentos financieros de renta fija a un precio de mercado de 10.380 bolivianos. ¿Cuál es la tasa de rendimiento que exige el mercado? Entonces, el precio de mercado depende básicamente entre la oferta y demanda, ¿sí? Cuando la demanda supera a la oferta, entonces se da esta situación, que los precios de los activos financieros están por encima de su valor nominal. Ahora la gran interrogante es, si el precio de mercado del bono está por encima de su valor nominal, me tendré que preguntar cuál es la tasa de rendimiento que está exigiendo el mercado. Entonces fíjese, ahora ya sabemos
¿a qué precio lo comercializa la empresa Agroexport sus bonos? A 10.380. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estaría exigiendo el inversionista como rendimiento? Esa es nuestra interrogante. Entonces, para poder resolver y desarrollarlo, también existe varias opciones. Y lo vamos a hacer de dos maneras de forma más sencilla. Para ello lo que voy a hacer es copiar el formato, esto de aquí, y vamos a trabajar sobre esto. Entonces aquí lo único que tengo que es ya no tener como información la tasa de rendimiento de mercado, sino que ahora tengo como información el precio de mercado. ¿Cuánto es el precio de mercado? Es de 10.380 bolivianos. ¿En cuál de estas tres situaciones estamos? ¿Bajo la par, a la par o sobre la par? Sobre la par. ¿No? ¿Por qué? Porque el valor de mercado es mayor que el valor nominal. 10.380 es mayor que 10.000. Entonces, ¿qué tasa esperan recibir los inversionistas en el mercado? Si ya sabemos que es sobre la par, esperamos tener una tasa de rendimiento menor a la tasa de emisión, es decir, tiene que ser una tasa menor al 6%, ¿no? Entonces, aquí lo que me está preguntando es el rendimiento de mercado. Entonces, lo que me pregunta es la TR. Muy bien, ahora sí, empecemos entonces. Entonces eliminamos esto y colocamos. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la función tasa. NPER es el plazo. El plazo es 10 años, pero no olvidemos que la forma de pago son semestrales, entonces tenemos que multiplicarlo por 2 para que sean 20 pagos, ¿no? 10 por 20, perdón, 10 por 2, 20. Punto y coma. Ahora me solicita la información del pago. Los pagos son los cupones que yo tengo que realizar. Entonces, obviamente que no voy a desarrollar este cuadro de amortización porque estoy haciendo por la opción más corta. Entonces, aquí lo tengo el cupón de 600, pero como mi forma de pago son semestrales, entonces necesito dividirlo entre 2. Sin olvidarme que la forma de pago y los pagos habíamos dicho que son con negativos, ¿no? Negativos. Punto y coma. Valor actual. Valor actual en este caso es el precio. 10.380, ¿no? El valor presente sería en este caso, ¿no? El precio. Es decir, la empresa comercializa a un precio de 10.380. Punto y coma. ¿Qué información más solicita? El valor final. El valor final es el valor de redención, es el monto de devolución a su vencimiento. En este caso el valor de redención 100%, es decir, se los devuelve los 10.000 a los tenedores de bono a su vencimiento, que son estos de acá, ¿no? 10.000. No se olviden que el valor final también es salida de efectivo para la empresa, entonces con negativo. Ahí está. Cerramos paréntesis. Y no olvidemos que hemos trabajado en semestres, entonces me va a dar una tasa semestral como resultado, pero yo lo necesito expresarlo en términos anuales, entonces multiplico por la forma de pago. Ahí está, 6% dice, pero vamos a echar el porcentaje y le vamos a aumentar decimales. Entonces, cuando estos instrumentos son comercializados a un precio de 10.380, los inversionistas están exigiendo un rendimiento del 5.5%. Entonces veamos con este caso. Habíamos dicho que es sobre la par. ¿Por qué? Porque el valor de mercado, 10.380, era mayor al valor nominal, ¿no? 10.000. ¿Por qué sucedía esta situación? Porque la tasa de emisión es mayor que la tasa de rendimiento, 5.5%.
Entonces aquí podemos ver claramente que el precio de mercado depende del rendimiento de mercado. Y el rendimiento de mercado va fluctuando en el mercado de acuerdo a la tasa libre de riesgo y a la prima de mercado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos desarrollado por la opción 1. Vamos a poner esto, que es fíjense, la más corta, ¿no? La más corta. Ahora si quieren podemos hacer la más larga. Por la más larga, eso consiste que tengo que construir mi flujo, pero lo vamos a construir. Esto va a ser nuestra opción 2. A ver, aquí lo vamos a construir. Ahí está. Lo que he hecho es simplemente copiar el formato, ¿no? A ver, ¿qué estamos? Aquí está. 180 días. Aquí habíamos dicho que la fecha de emisión es el día de hoy, ¿no? Y se tienen que pagar los cupones cada 180 días. Esto va a ser fijo, ¿no? Esto no va a cambiar. Entonces los pagos van a ser cada 180 días. Muy bien. Entonces fíjese, los pagos son estos de acá. ¿Qué pasó aquí? Replico hacia abajo y no va a cambiar. Es decir, la fecha de vencimiento es el 1 de septiembre de 2029. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, hay algún error acá. A ver. Ah, no, ¿qué podemos ver? Es la fecha de emisión más los 180 días. Ahora sí. Entonces no tiene por qué cambiar, ¿no? 28 de febrero del 2030, 28 de febrero del 2030. Entonces los cupones se pagan cada 180 días, es decir, se va a tener que pagar 20 cupones, ¿no? Días acumulados 3600. Amortización de capital 100% al vencimiento, que son los 10.000, y los cupones van a ser los mismos, 600, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, 600 dividido entre la forma de pago. Y movilizo cada uno de ellos porque voy a replicar hacia abajo la operación. Replico la operación hacia abajo y ya está. Y nuevamente el flujo va a ser la sumatoria de la amortización de capital más el cupón, ¿no? Sumamos esta operación, es decir, no cambia. Fíjense, el flujo no cambia en absoluto. No hay cambio, ¿no? Entonces, lo único que voy a cambiar aquí es la información que me dan. Me dan un valor presente. No, esto sí, un valor presente, un precio de mercado. Ahí está. Precio de mercado. Precio de mercado. Si lo voy a hacer por esta opción, pues no necesito vincular. Entonces aquí coloco manualmente 10.380, ¿no? Que es dato del enunciado, que ese es precio de mercado. Ahora lo que necesito determinar aquí es la tasa de rendimiento, la TR. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es colocar igual a no, antes de eso. Aquí tengo que tener periodo 0. Aquí vamos a aumentar 1. Periodo 0. Periodo 0 va a ser el día de la emisión, ¿no? El día de hoy. El día de hoy. En el día de hoy. Ahí está. Pero este es formato fecha del día de hoy. En el día de hoy
es comercializado este instrumento a un precio de 10.350. Entonces lo que tengo que hacer es igualarlo a cero la ecuación. Esta ecuación que yo tengo que igualar. Fíjense que esto me lo dan aquí, entonces tengo que igualarlo a cero. Igualando a cero significa que voy a copiar la ecuación aquí. Significa que esto va a ser igual a cero. Antes de eso, pero voy a replicar esto. Entonces, para igualarlo a cero, algo pasó aquí, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0 y más. Ahí está. Pero esto que está sumando pasaría a restar. Entonces negativo. Ahora sí, entonces el precio es de menos 10.380 al día de hoy. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Entonces, una vez ya construido mi flujo, esta es la opción 2, la opción más larga, pero la más sencilla, ¿no? Construyo el flujo y lo único que tengo que hacer es utilizar la función tasa de rendimiento y voy a utilizar la función TIR. Entonces me pide valores. Entonces todos los flujos a partir del periodo 0 hasta el último periodo. En porcentaje. Pero sin olvidarnos que esto fue flujos de forma semestral, ¿no? Entonces yo necesito esto multiplicar por la forma de pago, que son 2. Ahí está. Aumento decimales. Entonces, como ustedes podrán ver, es exactamente el mismo. Entonces, para calcular rendimiento de mercado pueden utilizar la función tasa o la función TIR, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hemos utilizado vamos a replicar aquí la ecuación para que quede bien claro. Entonces aquí hemos utilizado la función tasa. Aquí plazo por forma de pago, el cupón dividido entre la forma de pago, y a ver, forma de pago, valor actual, que es el precio de mercado, obviamente, y el valor nominal, que en este caso, ¿no? Valor nominal, y multiplicado por la forma de pago. Entonces esta es la función que hemos utilizado para calcular en la opción 1, y en la opción 2 la función TIR. Aquí se utilizó la función TIR. Primero tasa, no, aquí no hay tasa, aquí directamente flujo año 0 hasta el flujo periodo final, en este caso el 20. Aquí vamos a poner flujo periodo 0, es decir, inicial. Ahí está. Entonces esas son las funciones que utilizamos para poder calcular el rendimiento de mercado o el precio de mercado, ¿no? Aquí vamos a darle un pequeño
está. Eso es, jóvenes, la solución de este caso. Espero que les haya sido de mucha utilidad. En el siguiente video, en la parte 2, continuando a este activos financieros, evaluación de bonos, voy a evaluar un bono del mercado local, es decir, un bono que ha emitido una de nuestras empresas conocidas en el mercado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se busca esa información en las páginas de internet y vamos a desarrollar. Entonces les espero en el siguiente video, que va a ser la parte 2, ya la aplicación de la evaluación de bonos, pero para el mercado boliviano. Muchas gracias.